Lo tendrás en pantallas y cómo hacerlo. Dios te bendiga y seguimos adelante adorando juntos a Dios. Vamos, equipo, hey. A generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Vamos, iglesia, dilo. Eres fiel. Dios es fiel. A ver, pero todos puestos de pie, ¿qué pasó? ¿Ustedes están como hangover del domingo de resurrección o qué onda? Si hoy Jesús resucitó, también si lo estamos celebrando todos los domingos. ¿Puede darle a Jesús un buen aplauso? Hoy sí, vamos a tomar nuestro lugar. Ya se puede sentar, tranquilo. ¿Y se quedaron callados? ¿Qué pasó? Bueno, antes de iniciar nuestra nueva serie, porque hoy arrancamos nueva serie, el estudio de Jonás, quiero contarle que hay un gran espacio que se está abriendo para crecer en comunidad. Estos son nuestros grupos pequeños que se llaman cohorts. Estos grupos cohorts son grupos específicos con un inicio específico y un cierre específico que llevan un tema específico para tu crecimiento con Jesús. Ahí tenemos los grupos que estamos abriendo. Como pueden ver, hay cohorts de matrimonios. Ahí están los inicios de los grupos. Algunos ya empezaron. Tenemos un grupo general, cohorts de mujeres también. Tenemos 2 en Zoom. Y este pequeño QR, así debería ser de la oración. Sí, ¿verdad? Mírenle el tamaño de esta onda. Entonces, si usted le da clic ahí y le da, en su teléfono abre la foto, le da clic, ¿verdad? Eso lo va a llevar al portal donde están todos estos grupos con toda la información. Ahí podrán ver, ahí en Pembroke Pines, ahí en Miramar, en Hialeah, por ahí veo, este es Hialeah, por ahí veo a Mauro y a Caro, ¿cómo están? Ahí está, eso, ya arrancaron el grupo de matrimonios, vaya, se pueden inscribir, ahí está toda la información que necesitan para conectarse esta temporada. No se pierda de la bendición de crecer en lo pequeño. Nos encanta estar acá, pero también nos encanta estar allá, ¿ok? Bien, también en la página de la iglesia puede ver la información y en redes sociales. Muy bien, vamos a dar inicio entonces el día de hoy a nuestra primera enseñanza de la serie Jonás. Misericordia en la profundidad. Dios mío, suena medio profundo ese tema, ¿no? Estudio del libro de Jonás. Jonás es uno de los profetas menores. En la Biblia tienes profetas menores y tienes profetas mayores, y muchas personas se confunden un poco con el tema porque creemos que lo de profeta mayor y profeta menor quizá es como viéndolo de menos o viéndolo de más, como que si eres profeta mayor, de pronto si eres profeta mayor tu mensaje es más relevante y más importante a que seas profeta menor. Pero quiero hoy aclarar que eso no es así, porque toda la palabra de Dios es importante, todo el mensaje de Dios es importante. Y la única razón por el título de profeta menor es porque el texto es más corto. Eso es todo. Entonces tienes un texto más corto y algunos como Ezequiel, Dios mío, que son más de 40 capítulos, tienes un texto larguísimo, y Jonás tiene nada más 4 capítulos. Entonces los próximos 4 domingos, incluyendo el de hoy, vamos a estar estudiando el libro del profeta Jonás. Óigame, esto es increíble porque este libro es un poco interesante. Se sale un poco de la normativa normal, ¿sí? De lo normal se sale, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque pues los profetas son como medio serios, ¿no? Yo no sé, bien al grano, y aparece Jonás, desobediente. ¿Cuándo vio profeta desobediente? ¿Cómo así? No entiendo. Pues Jonás, parte de su historia pasa por la desobediencia que tiene, la cual lo lleva a estar en el estómago de un pez muy grandote por 3 días, ¿no? Ya sabemos que es una de las historias más conocidas de los profetas menores, porque todas las iglesias del mundo en sus ministerios de niños cuentan la historia, ¿verdad? De Jonás, es normal. Pero quiero darle, siempre que estudiamos un libro,
le damos contexto del libro. Muy importante que nos informemos de qué vamos a estudiar y cuál es el trasfondo de este libro, porque no necesariamente está la Biblia, no lo está en orden cronológico. Los libros no van cronológicamente. Y el libro de Jonás lo vemos casi al final del Antiguo Testamento, pero lo encontramos en el tiempo, como va a ver ahora en pantallas, escrito 770, 760 más o menos. Hay una pequeña discrepancia, eso es normal dentro de la exactitud de cuándo se escribió. Lo que sí conocemos es que más o menos antes de Cristo esto fue escrito por el autor, y tradicionalmente se conoce Jonás, que después de experimentar esto, él escribe y por alguna razón nos deja en lo que en inglés se llama un cliffhanger. Nos deja, ¿cómo se dice eso en español? No, colgado, sí, nos deja así en suspenso, dice, ¿y se acabó Jonás ya? Sí, ya se acabó el libro de Jonás. Y no sabemos mucho de él, sino que Jesús menciona su nombre en los evangelios. Ya veremos por qué eso es importante. Pero hoy seguimos con la información, las ideas claves. Paciencia, ¿cuántos necesitan paciencia aquí? Este es su libro, porque nos enseña que Dios nos tiene mucha paciencia. Los que gritaron son los que le dan mucho trabajo a Dios. Y misericordia divina. ¿Hay alguien agradecido por la misericordia de Dios en su vida aquí? Sí. Propósito del libro: mostrar que Dios es misericordioso y paciente con aquellos a quienes obra y salva. Jonás es Nínive. Fíjese, el profeta Jonás corriendo de Nínive, cuando en realidad Nínive era la demostración de lo que Jonás vivía en su corazón. Y si Jonás es Nínive, nosotros somos Jonás. Así que tome nota. Seguimos aquí con la información, estructura principal, lo tienen ahí y así lo estudiaremos. Jonás huye, Dios rescata a Jonás, Dios rescata a Nínive, y la teología de la huida de Jonás, cómo Dios se movió en esa huida y cómo Dios se movió y cuáles son sus principios y pensamientos para el rescate, y cómo Dios nos rescata a ti, a mí constantemente. Ahí pueden ver el versículo clave que lo veremos en la semana 3. Dice: y vio Dios lo que hicieron, hablando de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría Dios, y no lo hizo. Dios no los destruyó. Y aquí hay un presagio mesiánico, hay una referencia a Cristo a través de toda la historia de Jonás, porque dice ahí Mateo 12:40, Jesús: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás es una representación directa de Jesús. Y eso es muy importante y lo aprenderemos al final de la enseñanza de hoy. Vamos a leer entonces Jonás capítulo 1, y quiero que me siga. Si tiene su Biblia, la puede abrir en Jonás capítulo 1, prenderla en Jonás capítulo 1 o leerla de la pantalla en Jonás capítulo 1. Vamos a leer los primeros 16 versículos, el 17 nos queda de introducción para la semana que sigue. Vamos a leer la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, maldícela, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué bello. 6. Y el patrón de la nave, o sea el capitán, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¡Dormilón! No, le dijo: levántate y clama a tu Dios,
Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Tu social? No, eso no se lo pide. Mano, solo eso le faltó pedirle, ¿no? Versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Wow. 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová los marineros y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Eran paganos. 17. Para la próxima semana. Es que ese sí, ese no, nos queda porque ahí se lo traga el pez. Pero eso es la próxima semana. ¿Usted alguna vez se ha encontrado en una situación que ha tenido que huir de la escena? Que ha tenido que salir corriendo. Contaba esta mañana que siendo joven en high school, una calurosa tarde en San Salvador, en la calle Tepecoyo, casa número 9A, de donde yo soy, ¿sí? Mi mamá me dijo, necesito que vaya a traer leche. Típico, ¿verdad? ¿Dónde están las mamás? Ya viene Mother's Day. Ok. Y yo salgo, ¿verdad? Ahora, no fui manejando porque la particularidad de mi casa es que usted salía y enfrente tenía una casa, la del vecino, otra casa, la del vecino, y en medio de las dos casas, el pasillo donde estaban los parqueos de la despensa de Don Juan. Así es el Publix de nosotros, ¿verdad? Así se llamaba. Entonces yo salgo y voy, ¿verdad? Con el pisto. Mi esposa va a decir, se puso a hablar salvadoreño Alfredo aquí. El dinero, la plata, ¿verdad? En cash, ¿verdad? Entonces voy yo con el pistillo, dice mi. Estoy aprovechando. Y voy ahí yo caminando y de repente empiezo a escuchar como 4 hombres gritando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo gritaban ahí? Yo iba a mitad de camino y de repente veo que son hombres que tenían armas en sus manos. Se estaban robando el banco que estaba dentro del supermercado. Entonces yo me quedo y volteo a ver y hice lo que usted hubiera hecho. Me paré y como Jonás dije, yo soy salvadoreño. Bueno, él no dijo porque no era salvadoreño. Yo soy temeroso del Señor, así que no, yo salí corriendo detrás para ver qué hacía. Entonces ahí no está lo peor es dispárenle a mí. Claro, porque piense, ya los había yo visto, ¿sí? Y ya había visto la ruta de escape que pasaba por estos huesos. Entonces, claro, cuando yo veo estaba el carro, me acordé del color del carro, estaba donde estaba en casa de la vecina. Entonces, claro, lo más lógico era, hasta luego con el testigo. Yo llego al portón de la casa y pum, 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 sin saber qué hacer. Bum, bum, bum. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? ¡Ábreme! No, eso fue un espectáculo. Gracias, aquí estoy vivo. No pasó, ellos iban demasiado desesperados, se metieron en el carro y salieron corriendo. Después nos enteramos que habían matado al policía de él. O sea,
estaba en peligro mi vida y entonces yo huí. Lo que pasa con Jonás aquí, mis queridos, es que él huye tratando, no como yo, de salvar la vida, aunque ya vamos a ver que quizás sí. El problema es que él estaba huyendo a la instrucción de Dios. A mí Dios no me dijo: Alfredo, yo te he escogido para que te quedes en medio. A un tiempo como este te he llamado para que evangelices a los ladrones. No, si yo me quedo en medio me matan. Esa no era mi asignación, si era la de Jonás. ¿Por qué digo esto? Porque esta huida, él huye de Dios. Después de recibir una instrucción de Dios, Dios dice: necesito que vayas a Nínive. Ahora, si me ponen el mapa aquí, porque tenía yo que mostrarle cómo está el tema para ubicarnos a nosotros. Ahí está el nombre, está Turquía, está Francia, Italia, está España, como para ubicarnos un poco cómo era el tema. Aquí estaba en la ciudad de Gat-Hefer, ahí estaba Jonás. Ahí recibió la instrucción de Dios de su asignación para Dios llevarle a él a Nínive. Si puede ver a dónde está Nínive. Nínive está cerca de dónde. Era territorio babilónico. Babilonia. Ahí se va poniendo la historia un poco más complicada. Ya sabrá en un momento por qué. Él recibe en la región de Israel una misión. Dígale al de lado: misión. Dios le dice: de acá te vas para acá. Y a Nínive le dices que le voy a destruir por su maldad. Y él dice: no, me voy para Jope. Para ahí nos vamos algunas veces, ¿verdad? Me voy para Jope, compro. Y la huida, señores, mire la trayectoria, si me permite me acompaña. Mire la trayectoria que iba a coger este señor para llegar hasta Tarsis, que era la costa de España. Tratando, dice, de esconderse de la presencia de Dios, huyendo de la asignación que Dios tenía para su vida. Cuando analizamos un poco el texto y vemos el contexto cultural, era de verse, y muy normal, les soy honesto, a Jonás le dijeron que se quedara en medio del parqueo y que le hablara a los ladrones. Y no que saliera corriendo como yo, pero salió corriendo de todos modos. Porque él dijo: donde yo llegué a Nínive, esta gente, hasta aquí llegué, me van a matar. Imagínate, Nínive era conocida por las maneras de actuar violentas. Nínive tenía una cultura destructiva. Eran conocidos por ser exageradamente violentos, asesinos. Entonces Jonás dijo: no, hombre, hasta luego, Señor, tú, ¿qué estás haciendo conmigo? Mejor me voy de tu presencia. Así va la historia. Y nos podríamos preguntar por qué Jonás huyó. Yo creo que usted no me va a dejar mentir que es un poco, ¿cuál es la palabra correcta? Sí, es un poco bobo pensar que podemos huir de la presencia de Dios. O sea, él lo remarca, él lo escribe. Necesito que entienda eso. Hasta 3 veces dice: me alejo de la presencia de Dios. ¿Cómo así, hijo? ¿Cómo que te alejas de la presencia de Dios? Entonces, sí, parece un poco bobo cuando lo leemos de esa manera. Y le voy a decir algo: es muy fácil nosotros ponernos a juzgar a Jonás en este momento. Pero ¿quién es Jonás en la historia? Dígalo con convicción, por favor. Nosotros. Eso me hace llevarte a la pregunta: ¿será que en algún área de tu vida le estás huyendo a Dios? ¿A cuántos Dios los ama acá? Los que están en línea, ¿a cuántos Dios los ama? Dios nos ama. Eso no tiene cuestión. El amor de Dios no cambia. Te amará siempre, ni más ni menos. Simplemente te ama. La pregunta que está en cuestión es si yo amo a Dios. Pregunto: si somos desobedientes, ¿estamos amando a Dios? Aquí se me quedaron muy callados. Les pregunto, hermanos. Si somos desobedientes, ¿le estamos mostrando amor a Dios?
claro, esto nos lleva a ponernos en los zapatos de Jonás y nos revela el corazón que muestra el profeta en esa situación de su vida. En el gran contexto de las cosas, estoy seguro que si le preguntábamos a Jonás, ¿tú amas a Dios?, te iba a decir que sí. Lo mismo que tú y yo, pero a la hora de la hora, cuando vemos nuestras acciones, debemos de cuestionarlas, analizarlas y preguntarnos de manera profunda, ¿será que de verdad estoy amando a Dios? ¿Y cómo lo contesto? ¿Será que verdaderamente estoy obedeciendo a Dios o estoy huyendo de Él? Ahora, esa huida de Jonás no la podemos relacionar usted o yo, porque usted habla de barco para España y piensa en crucero, en vacación, ¿no? Sí, porque no es nuestro modo de transportación, no tiene sentido. Quizás lo podemos ver como un viaje en avión. Quizás ninguno de nosotros está tomando un avión hoy para huir de una situación, o quizás es exactamente lo que lo trajo a este país. ¿Y por qué se quedaron tan callados? Entonces quizá no se ve de la misma manera, pero usted y yo inevitablemente al ser confrontados con la palabra de Dios nos debemos de hacer la pregunta, ¿será que en algún área de mi vida le estoy huyendo a Dios? Pregunto, ¿Dios es bueno o malo? ¿Es Dios bueno? ¿Será que Dios quiere lo mejor para mí? ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que usted y yo podemos huir de Dios? Creo que una de las maneras más fuertes y más claras es huirle a los procesos de la vida. Huirle a las tormentas. Estoy seguro que todos aquí hemos experimentado una tormenta en nuestra vida. Una situación tan difícil como la que estos hombres estaban enfrentando ese día, donde el barco estaba a punto de quebrarse en dos. ¿Usted se imagina eso? Es una catástrofe y tiene que ser una tormenta muy fuerte para lograrlo. Y sé que enfrente mío y aquellos conectados hay muchos de ustedes que pueden decir, oh sí, yo la he pasado duro, fuertísimo. Han sido momentos complicados de nuestra vida. Aquí todos hemos experimentado tormentas. La pregunta es quién estaba en nuestra barca. La pregunta es quién está en nuestra barca el día de hoy. Cuando vemos lo que estaba pasando en ese momento es increíble, porque estaba un profeta en la barca y estaba dormido. Y Dios tiene que usar literalmente una intervención. Dios tiene que traer una tormenta para despertar a Jonás. Pues quiero que sigamos en la historia, esto es interesantísimo. Primero que te preguntes, ¿será que hoy hay algún área de mi vida en la que yo estoy corriendo de Dios? En la que estoy evitando el proceso, en la que estoy escondiendo la situación, en la que estoy ocultando mi pecado, en la que estoy evitando la conversación incómoda, en la que estoy tratando de mantener la paz en mi casa para que no explote, cuando que si no sabríamos que eso es lo que tiene que pasar para poder sanar. Que lo que necesitamos como Jonás en ese momento era una tormenta para decir, ¡hey! Necesitamos un cambio. No puedo seguir por esta dirección. Vuelvo a preguntar, ¿es Dios bueno? Dios es tan bueno que no permitió que Jonás siguiera por el mismo camino. Solo Dios sabe, porque usted y yo no lo sabemos, qué le esperaba a Jonás en Tarsis. No lo sabemos. Dios sí lo sabía y dijo, a mi hijo no lo puedo mandar allá. Entonces Dios utiliza la tormenta. El problema, mis amados, es que no nos gustan las tormentas de la vida, ¿verdad? No nos gustan. Son duras, son incómodas, son complicadas.
No nos gusta pasar por esos momentos oscuros donde nuestra alma no encuentra dónde refugiarse, pero son exactamente esos momentos donde podemos tú y yo cambiar la perspectiva y decir, espérate, esta tormenta quizás Dios la está permitiendo para que haya cambio de rumbo en mi corazón. Quizás estoy yendo por un camino donde no me conviene y Dios lo sabe. La pregunta es, ¿puedo yo confiar en Jesús? ¿Puedo yo creer que Él tiene lo mejor para mí y para mi vida? ¿Será que entonces tomo la decisión de ser obediente y cambiar de curso? La voluntad de Dios puede ser confusa. Sí, yo estoy con usted. La voluntad de Dios puede ser complicada. La podemos ver y decir es que esto no tiene sentido. Pero no se trata de qué tan confusa o qué tan sin sentido es. La pregunta es si confío yo en Jesús o no. Ya sabe Dios por qué no nos revela toda la imagen. Ya sabrá Dios por qué no nos muestra todo el camino. No lo sé, pero creo que es por nuestro propio bien. La pregunta es, ¿puedo yo confiar en el siguiente paso? ¿Puedo yo decir, tú eres digno de confianza? Tu voluntad, por confusa que sea, es el mejor lugar donde yo puedo estar. Quiero que me escuche. La voluntad de Dios es el mejor lugar, el lugar más seguro, el mejor lugar para ser proveído y para estar lleno de la presencia de Dios. Es su voluntad. ¿Qué significa eso? Es lo que Dios quiere. ¿Usted sabe cómo decimos? Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Que se haga lo que Dios quiera. No. Debemos de preguntarle a Dios que nos revele su voluntad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No se da por arte de magia. Y para eso necesitamos entender los principios del reino. Debemos de entender la palabra de Dios y lo que Él nos muestra para vivir esta vida. Hay gente que me pregunta, ¿a dónde empiezo a leer la Biblia, Alfredo? En los evangelios. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la vida de Jesús. Y Jesús nos enseña a vivir a nosotros. Usted se mantiene fielmente a los evangelios y va a aprender cómo se vive esta vida a la manera de Dios. Y vamos a poner en prueba si en realidad nosotros podemos o no confiar en Jesús, sus palabras, sus principios, sus promesas. ¿Será que hoy en día te estás desviando para un lado donde Dios no te quiere? ¿Será que ves la tormenta como un castigo y no como crecimiento para tu vida? Piénselo por un momento. Dios interviene. Y hay una frase aquí que es, mire, nos tiene que hacer pensar, porque cuando los marineros se dan cuenta de todo lo que está pasando, despiertan a Jonás. Es que Jonás estaba dormido. Yo no sé usted, ¿cómo uno se puede dormir en medio de que el barco se va a romper en dos? O el hombre de verdad tenía un problema, ¿sí? O una cualidad, no sé, de poderse quedar dormido con semejante ambiente, o quizá no le importaba morir. O quizá no le importaba a la gente que estaba en el barco. ¿Será que sí? Así parece, porque cuando vemos el texto, empezamos a ver la conversación entre ellos. Dice, ¿y tú quién eres? Medio dormido será, ¿no? Porque lo acaban de despertar. Yo soy Jonás y soy hebreo. Y soy temeroso del Dios creador del cielo y de la tierra. Usted y yo le aplaudimos a esa entrada. Usted y yo le aplaudimos a esa presentación. Imagínese usted yendo a la entrevista de trabajo y le dicen, ¿usted quién es? Yo soy fulanito de tal. Y yo temo a Jehová, creador del cielo y de la tierra. ¡Wow! Pero ¿no le parece irónico que el desobediente estaba diciendo eso? ¿No le parece irónico que el que estaba huyendo de la voluntad de Dios se levanta a decir que él era temeroso del Señor? Porque el problema es creer que temerle a Dios es meternos debajo, ¿verdad?, de un mueble porque, ay, Dios me va a castigar. No. El temor a Dios habla de conocer a Dios, y como conozco a Dios, el que le teme le conoce. Y yo conozco a Dios, entonces lo respeto a Dios y decido ser obediente a lo que Él está pidiéndome a mí. Y allá se levanta
este hombre, profeta de Dios, conocedor de su palabra, ungido de Jehová, diciendo, no, yo soy temeroso. Entonces estos ven y dicen, oh. Y es impresionante porque ahora el pagano empieza a creer. ¿Sabe que muchas veces hay gente que cree por nuestras tormentas? Usted sabe que hay gente que recibe testimonio de Jesús por lo que usted y yo sufrimos. ¿No le parece que podemos cambiar un poco la perspectiva de nuestro sufrimiento si nos importa la gente alrededor un poquito más? Señor, ¿cómo me pasa esto? ¿Cómo es posible? Otra tormenta más. Y Dios diciéndote, yo quiero que crezcas. Yo no quiero crecer. ¿Cómo? ¿A quién dice eso? Y en medio de que Dios nos está tratando, porque sabe lo mejor, Dios no es tu enemigo. Dejemos de ver a Dios como nuestro enemigo. Dios es nuestra ayuda, es nuestro Dios que nos lleva de la mano. Fácil decir que Él es digno de confianza hasta llegar a los agarrones. Y es increíble que en medio de esa escena, los que están alrededor empiezan a ver a Jesús. Yo creo que el Dios de este hombre. Y dice la palabra que ellos empiezan a temer. Para temerle hay que conocerle. Usted entiende que esos hombres eran paganos, empezaron a clamar a sus propios dioses y ahora empezaron a clamar a Jesús. Es increíble. Todo por Jonás, por el personaje, ¿no? Entonces la pregunta para nosotros en este punto del temor de Dios es, ¿será con honestidad que tememos a Dios? ¿Será que nuestras acciones reflejan que estamos siendo obedientes porque respetamos quién Dios es y lo que Él nos ha llamado a hacer? ¿O hemos tomado la decisión, como Jonás, de salir huyendo y evitar a toda costa poder solucionar esa situación, poder tener esa conversación, poder ser honestos y hablar en verdad una vez y por todas? Quiero que analices su corazón por un momento. ¿Qué áreas de tu vida demuestran o no demuestran que tú temes al Señor el día de hoy con tus acciones? Es interesante porque continuamos dentro de ese juicio hay misericordia. Recuerda que este libro habla de la misericordia divina, pero contando la historia por un momento, es interesante porque Dios siempre va a abrir un camino para su misericordia. Dios siempre abrirá un camino para que su misericordia sobre nosotros se manifieste. Eso nos debe llenar de mucha paz y esperanza en nuestros corazones, porque Dios es un Dios muy, muy bueno y lo muestra acá. ¿Por qué? Porque Dios, emitiendo juicio, decide abrir un camino para la misericordia. Pero tanto lo hace para su hijo Jonás como para los paganos que estaban en ese barco. Porque Dios nos ama a todos. La pregunta es quién le responde de regreso con su amor. Esa es la única diferencia. Porque creación de Dios somos todos. La pregunta es cómo respondo de regreso yo a Él y a su amor. Esa es la pregunta. ¿Cómo le estoy respondiendo? ¿Cuál es mi postura? Porque veo la situación y veo lo que está pasando. Estoy en la barca. Esto está aquí que se quiebra ya. ¿Qué pasó? Dentro de ese juicio se encuentra la misericordia. Y lo lindo es que empezamos a ver como que Jonás medio se ubica, ¿no? Empezamos a ver el arrepentimiento en la vida de Jonás. Y empieza a decirle, les cuenta, ustedes están en este problema por mi culpa. Eso está difícil, ¿no? Usted sabe que la confesión tiene el poder de liberarnos y sanarnos. Ese es el primer paso para volver a ese camino de misericordia, es el arrepentimiento. Yo lo digo, siento que el pueblo cristiano no se arrepiente lo suficiente. Y no estoy hablando de que tenemos que andar, me arrepiento por mi culpa, y me arrepiento, y por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No. Estoy hablando de un corazón con conciencia arrepentido delante de Dios diciendo, mano, cometí el error. Perdón, Señor, perdóname.
porque tuve este pensamiento. Señor, discúlpame, porque en este caminar que tú me has llamado a tu voluntad, ay, no sé, me está costando creerte. Dios no está buscando perfección, Dios está buscando un corazón honesto, que reciba su misericordia y actúe sobre ella. ¿Se ha puesto a pensar cómo estaríamos usted y yo sin Jesús? ¿Quiere hablar de misericordia? Hablemos de misericordia por un momento. ¿Cómo sería nuestra vida sin Jesús? ¿Qué sería de nosotros sin Él? Creo que todos acá, si hemos conocido a Jesús como el Señor de nuestra vida y Él nos ha salvado, podemos decir que sí hay un antes y un después. O sea, usted ve su vida hoy y usted dice, no es que usted me hubiera conocido en el mundo, decimos, ¿verdad? Así decimos, me hubiera conocido usted en el mundo. No me deja entrar a la iglesia. No, ¿cómo no? Si la iglesia es para todos, somos la iglesia de todos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios nos alcanza a todos. Pero aquí podemos celebrar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Que en vez de vivir el juicio de Dios y en vez de dejar que Dios nos lleve, nos deje irnos por un rumbo a donde no nos quiere, su misericordia nos llegó, se subió en la barca y nos cambió la vida para siempre. Ese es el Dios que nosotros servimos y creemos. Esa es la bondad de Dios sobre nuestra vida, la bondad en medio de la tormenta. Porque la podemos estar pasando duro, puede estar pasando una enfermedad, una situación económica, la situación migratoria, pero en medio de esa tormenta, si Él está en tu barca, Él te va a mostrar su bondad porque Él es muy bueno. Nuestro Dios es muy, muy bueno. Tan bueno que halló y abrió el camino para que esos marineros y ese capitán se salvaran. Increíble. Y Jonás para echarlo. No, Dios tenía que hacer eso en la vida de Jonás para llevarlo de regreso a su propósito, porque él se estaba alejando de la presencia de Dios. Pensaba él, por ahí David sabía un poco más, ¿verdad? Porque David en el Salmo 139 dice, ¿de dónde puedo escapar yo de tu presencia? No me puedo escapar. Si voy arriba, ahí estás tú. Si voy abajo, ahí estás tú. Si voy para la izquierda, ahí estás tú. Si voy para Tarsis, ahí estás tú. Si voy para Nínive, ahí estás tú también. No se nos puede olvidar que Dios siempre está con nosotros porque Él es omnipresente. Su presencia siempre nos acompaña. Pero en vez de que eso sea algo negativo, tiene que ser muy positivo. Dios está siempre ahí. Punto. Eso nos tiene que llenar de esperanza. Que en medio de la tormenta está, siempre está. Es una escena impresionante. Quizás no entiendas por qué Dios ha enviado una tormenta a tu vida, pero puedes estar seguro que Dios te está transformando a la imagen de Jesús a través de ella. Esa es la meta, ser como Jesús. Ser un poco más como Él. Y ahora quiero que terminemos en este momento con este paralelo mesiánico. Lo platicábamos al principio en la información del libro. Esto es interesantísimo porque hay demasiadas referencias. Ese versículo que leímos en Mateo son palabras de Jesús. Jesús citó a Jonás. Es increíble. Se acordó de él. Veremos a través de esta serie cómo termina el libro. Le digo, es una sube y baja de emociones, una sube y baja de personajes. Creo que nos va a hablar mucho Dios a través de esta serie. Creo que ya lo está haciendo. Primero confrontando la realidad, si estamos huyendo de Dios o no. Si estamos creyendo que Él es digno de confianza, o estamos tomando cartas en el asunto a nuestra propia manera, o estamos siendo obedientes, creyendo que a arrepentirnos Dios nos va a cambiar y nos va a poner en la dirección correcta en nuestra vida el día de hoy, literalmente. Pero este paralelo que encontramos es increíble porque Marcos 4 nos describe una escena que es demasiado parecida. A ver, veamos los hechos por acá. Hay un barco, ¿estamos todos de acuerdo? Está el barco, están en el mar. Hay gente en la barca, están los marineros y el capitán. Hay alguien dormido, hello. ¿Quién estaba dormido? Jonás estaba dormido. Estaba dormido. Lo despiertan a Jonás. O sea, lo despiertan para ver si los puede salvar. Y uno lee
Marcos capítulo 4 dice: barca, discípulos, dormido Jesús, tempestad, pensaba que se iban a dormir, despiertan a Jesús para que los salve. ¿Y qué hizo? Los salvó. ¿Puede ver el paralelo? Esta es la realidad. Y le va, creo yo, se van a recordar de estas palabras al final de la serie por cómo termina el libro de Jonás. Es como que nos deja como que a Jonás le faltó, ¿sabe? Profeta rebelde, pero se arrepiente, y después Dios perdona a los enemigos que los iban a llevar en el exilio. Por cierto, no tiene mucho sentido cómo Dios perdona a aquellos que los iban a encarcelar después. Ya llegaremos ahí, la misericordia de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo termina? Después se pelea con el Señor, Jonás. Entonces no sabemos cómo termina. Es como que es un profeta incompleto, lo podríamos ver nosotros en nuestra humanidad. Pero le dije al principio que Jesús es una imagen de Jonás, o mejor dicho, Jonás es una imagen del profeta que iba a venir. Y en esa barca Jesús demostró ser mejor que Jonás. Jesús es el mejor Jonás. Jesús es el mejor profeta. Un profeta da la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es nuestra esperanza, nuestra provisión. Jesús es nuestra vida. Jesús es nuestra verdad. Jesús es nuestro pastor. A donde falta la guianza de Jonás, está Jesús. A donde está lo incompleto de Jonás, está Jesús. El espacio de la barca que yo necesito que llene, no Jonás, Jesús. Jesús está en tu barca hoy, si así tú lo has decidido en tu vida. ¿Podemos navegar por la tormenta siendo Jonases? Nosotros sí, pero con Jesús en la barca. Jesús está en tu barca hoy. ¿Se puede poner de pie por un momento? Vamos a terminar. ¿Qué tormenta estás viviendo? No lo sé. Dios sí lo sabe. ¿Qué situación estás experimentando o vas a experimentar? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y el llamado de este libro es abrazar la misericordia de Dios para nosotros y para la gente a nuestro alrededor. Yo estaba contando últimamente que me ha pasado mucho con las personas que le sacan la piedra a uno. Amén. Los que te cortan. Pues el otro día me sacaron el dedo. Sí, porque no dejé pasar a alguien. Yo dije, ¿qué? Soy Jonás. Entonces, sutilmente me bajaron la ventana. Entonces, y ¡ra! Pues yo le respondí. Le saqué el dedo también. Porque uno puede sacar dedos. Tú puedes sacar este dedo. Nada más no vaya a bajar porque se complica la cosa, ¿no? Qué rápido puede pasar, ¿verdad? De la paz al insulto. Entonces yo hice. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me ha estado tratando por dentro. Así como las llamaditas con los representantes de su línea telefónica de teléfono de los telefonías. O con los de la electricidad. O con los del banco. Sacar el dedo correcto, hermanos. ¿Sabe qué me ha dicho Dios últimamente? Yo amo a esa persona. Ay, sí, todo bueno. Pero yo no. Pero yo sí amo a esa persona. ¿Sabe qué pasa? Es que no sabemos cuándo uno va a necesitar la misericordia que hay que mostrarle a la otra persona. Por eso esta serie se llama La misericordia en la profundidad, porque no solo es para ti, es para ti dar también. Tenemos que mostrarnos misericordiosos con la gente que está atravesando una tormenta también. No se trata solo de nosotros, es también de lo que podemos ofrecer tú y yo como hijos de Dios. Jonás mostró desinterés, se arrepintió
y luego dio la solución y dijo: tírenme. Y estos hombres, ahora temerosos de Dios, dijeron: si lo tiramos nos matan. Señor, no nos cuentes la vida de este hombre. No, tranquilos, hasta luego. Y todo se calmó. Es increíble el poder de la misericordia en nuestra vida. Nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar. Por eso siempre tenemos que estar prestos a ofrecerla. Todos los de call center deberían estar aplaudiendo ahorita. Dios bendiga a todos los que trabajan en call center. Que Dios les dé la fuerza y la sabiduría, Dios santo, y la paciencia con todos los clientes, Dios. ¿Cuántos dan gracias por la misericordia de Dios sobre sus vidas? Y ahora, ¿cuántos saben que Jesús está en su barca en medio de la tormenta? Estamos bien, oramos. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, porque aquí en medio de hacer iglesia, un domingo de celebración, podemos ser lo suficientemente honestos, admitir que estamos en una situación, venimos saliendo de una o quizá vamos para otra, una situación tormenta en nuestra vida. Hoy queremos ser honestos mientras navegamos Jonás, mientras leemos tu palabra durante esta semana e indagamos un poco más en este texto para que nos hables de manera personal también durante estos días que vienen antes del próximo domingo. Nos presentamos con corazones honestos delante de ti. Te pedimos perdón por huir muchas veces. Puede decirle: Jesús, dígalo conmigo: Jesús, me arrepiento de mis huidas. Así es, Señor, nos arrepentimos de las veces que hemos escogido nuestro propio entendimiento, donde hemos escogido nuestras propias formas y maneras. Nos arrepentimos de nuestra desobediencia muchas veces a ti. No queremos huir más. Si vamos a correr, va a ser a tu presencia. Si vamos a correr, no es lejos de ti, sino buscando tu auxilio y tu socorro, tu oportuno socorro. Si vamos a correr, no es lejos de tu presencia, sino correremos a tus brazos de amor y misericordia. Te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos esta semana. Gracias por estar en nuestra barca. Y gracias por ser la paz en la tempestad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien.